¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Enrique Huanca León. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial y hoy día vamos a seguir exponiendo del capítulo 25 lo que es corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Llevar lo que son los puntos, el 25.4, 25.5 y el 25.6, lo que va relacionado a fuerza electromotriz y circuitos, energía y potencia en circuitos eléctricos y teoría de la conducción metálica. Entonces, por primer punto vamos a empezar a lo que es la fuerza electromotriz y circuitos. Bueno, tenemos que ver que en este caso, si queremos que un conductor tenga corriente constante, tiene que tener una trayectoria constante. Entonces, eh, en este caso, cuando el campo eléctrico en un circuito incompleto siempre va a ser cero. Entonces, podemos decir que si se establece un campo eléctrico dentro de un conductor aislado con resistividad, que no es parte de un circuito completo, comienza a fluir una corriente cuya densidad tenemos que está acá. Entonces la densidad es igual al campo eléctrico 1 sobre la resistividad. Entonces, en este caso, cada extremo empiezan a acumularse uno de carga positiva y otro de carga negativa, como vemos en esta figura, de una manera muy rápida. Entonces, esto lo que provoca es que se cree en este lado otra carga, perdón, otro campo eléctrico en la cual es inversa, es contraria a al primer campo eléctrico, lo que nos da que el campo eléctrico, o sea, la suma de los campos eléctricos nos va a dar cero. Igual, entonces, por sí nos va a dar cero. La intensidad de corriente nos va a dar cero y la densidad también nos va a dar cero. Entonces, eh, vamos a pasar una parte que se llama la fuerza electromotriz. La influencia que hace que la corriente fluya de potencial menor al mayor se llama fuerza electromotriz, que también en estos casos se abrevia como FEM. Y en el sistema internacional, eh, que es la misma que el potencial, sería un voltio es igual a un joule sobre coulomb. Entonces, más o menos es como una batería común que tiene un FEM de 1,5 voltios. Entonces, significa que la batería hace un trabajo de 1,5 joules. Entonces, por cada coulomb. Ahora, para denotar el FEM, nosotros vamos a usar el símbolo de la letra E manuscrita. Entonces, algunos ejemplos o sea, al referirme a esta E, más o menos donde encuentro el símbolo, nos estamos refiriendo a esta de aquí abajito. Entonces, para ejemplos de FEN son las baterías, los generadores eléctricos, las celdas solares, los termopares y celdas combustible. Ahora, todos estos dispositivos convierten energía de alguna forma, puede ser mecánica, química, térmica o etcétera. Ahora, Ahora, lo que llamamos en energía potencial eléctrica la, la transfiere al circuito al que se está conectando el dispositivo. Entonces, como vemos en esta figura de aquí al ladito, es un diagrama de una fuente de Eiffel. Se podría decir que es una pila. Bueno, pongamos en el caso que esta es una pila. Entonces, estos mantienen un potencial eléctrico igual a la fuerza electromotriz, al FEN, que lo darían que fuera igual a FEN. Entonces, la terminal A, que sería esta, está marcada con positivo, y la terminal B marcada con negativo en estos lados. Entonces, esta diferencia potencial, que hay un campo en la región que rodea las terminales, ¿ya? Tanto como fuera por dentro. Entonces, aquí vemos la fuerza no electrostática y la fuerza debida al campo eléctrico. Entonces, gracias a esto, es que tenemos esta relación que la diferencia de potencial nos va a dar igual a la fuerza electromotriz. Si no hubiera esto, entonces decimos que no, ¿cómo se diría? La fuerza estaría bajando a lo que es a cero. Entonces, esa sería la relación que se forma. Ahora, por otra parte, ¿qué pasa si a ese mismo diagrama de la fuente de FEN conectamos un alambre que conecte de positivo a negativo?
Entonces este ya sería un circuito completo conectado, como dijimos, por un alambre, ¿no? Entonces, que siempre va a ir del mayor al menor, del positivo al negativo. Entonces, en este caso tenemos la fórmula dada por esta, que es la fuente ideal de FEM, ¿no ven? Entonces, esta intensidad. Entonces, ahora, teniendo eso, podemos pasar a lo que se llama una resistencia interna. Ahora aquí llamamos una resistencia interna. Entonces decimos que las fuentes reales de FEM en un circuito no se comportan exactamente de modo descrito como anteriormente lo decimos. Entonces se dice que la diferencia de potencial a través de una fuente real en un circuito no es igual a la FEM en la ecuación 25,14. Ahora, la razón es que la carga de movimiento a través del material cualquiera, fuente real, encuentra una resistencia a la que llamamos resistencia interna de la fuente y se denota como R. Entonces, este R minúscula ya lo estamos tomando como resistencia interna, ¿no? Entonces, como decir, F menos la intensidad de corriente por la resistencia interna. Ahora, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Una batería más o menos de 1,5 voltios tiene un FEM de 1,5 voltios, pero el voltaje terminal, diferencia de potencia de la batería, sería igual a 1,5. Solo si hay solo dice si hay una corriente que fluye a través de ella, de manera que la ecuación, entonces la intensidad de corriente sea cero. Ahora, si la batería parte de un circuito completo a través del cual fluye corriente, el voltaje terminal será menor a 1,5. Entonces, acá tenemos la ecuación. Ya está. También sería reemplazando la intensidad de corriente. Entonces, continuamos. Y ahora vamos a ver más o menos los símbolos para diagramas de circuitos. Ya en tanto, hay que saber más o menos qué significa porque al hallar lo que es la intensidad, diferencia de potencial, las resistencias, entonces siempre en laboratorio hacemos lo que se llama ajustes matemáticos, más o menos, ¿no? Como hacemos los diagramas y, y al poner nosotros tenemos que saber qué estamos viendo. Entonces, eh, cuando vemos una línea, solo nos estamos refiriendo a un conductor, resistencia despreciable. Ahora, si vemos una línea, pero esta tiene un tipo de electricidad, entonces llamamos que este va a ser un resistor. Ahora, a esto lo llamamos una fuente de FEM. A este un resistor con su fuente de FEM. Y así. Entonces, o como vemos, este sería voltímetro y un amperímetro. Bueno, esto sí, vemos en los diagramas, ¿no? Que llevamos en la materia y a veces, bueno, también llevamos en lo que es el laboratorio de física. Ahora, vamos con el 25,5 que llamamos energía y potencia en circuitos eléctricos. Ahora, en ese tema lo que vamos a analizar va a ser la relación entre la energía y la potencia eléctrica. Entonces, vamos a ver lo que es esta figura que representa un elemento de circuito con diferencia de potencial. Entonces, que tenemos entre sus terminales una corriente que fluye por acá, una corriente que a través de suyo en una dirección va desde A hasta B. Ahora, las cargas en movimiento en este no ganan energía cinética, porque la tasa de flujo de carga, es decir, la corriente que se sale del elemento del circuito, debe ser igual que la tasa del flujo de carga que entra a este. O sea que en vez de ello, la cantidad de carga diferencial de potencial representa energía eléctrica transferida hacia el elemento de circuito. ¿Ya? Entonces, en los circuitos eléctricos es más frecuente que interese la rapidez con la que la energía se proporciona a un elemento de circuito o se extrae de él. Ahora, si la corriente a través de él es la intensidad de corriente, entonces en un intervalo de tiempo pasa una cantidad de carga a través del elemento. Entonces, para esto también tenemos lo que es una fórmula, que tenemos esta, que sería potencial eléctrico es igual a
diferencial de potencial por la intensidad. Entonces, más o menos las unidades estarían dadas en watts. Entonces, esto sería un joules coulomb, va a ser igual a coulomb por segundo, o un coulomb sobre segundo, que es igual a un joule sobre segundo, y en todo caso sería un watts, la, la unidad, ¿no? de potencia. Ahora, ¿qué llamamos potencia en una resistencia pura? Bueno, en este caso tenemos esta ecuación que nos brinda acá. Entonces, ¿qué decimos? Que en este caso la potencia A dentro de la corriente del resistor siempre será mayor en B donde sale la corriente. Entonces, esta parte donde entramos siempre va a ser más grande que esta. Bueno, es lo que nos está explicando. Ahora dice que cada resistor tiene una potencia nominal, que es la potencia máxima que el resistor es capaz de disipar sin que se sobrecaliente o se dañe. ¿Ya? Entonces, en las aplicaciones prácticas, la potencia nominal de un resistor a menudo es característica tan importante como valor de su resistencia. Pues, entonces, en algunos dispositivos como calentadores eléctricos están diseñados para calentar y transferir calor al ambiente, pero si se excede la potencia nominal, incluso esa clase puede llegar a estallar o fundirse. Ahora vamos con lo que es la teoría de conducción. Aquí llamamos teoría de conducción. Bueno, entonces, para entender mejor esto, vamos a hacer lo que es examinando el origen microscópico de la conductividad. Entonces, vamos a empezar. En esto es lo que se llama en la figura del inciso A, que es la trayectoria normal de electrón en un cristal metálico sin campo eléctrico. Bueno, entonces, como vemos, para cuando hay un campo eléctrico, perdón, cuando no hay campo eléctrico, el electrón siempre se va a mover en forma recta, como vemos en este caso, ¿no? Entonces, justo en estos puntos se llaman los choques con el cristal, colisiones con cristal. Entonces, siempre se va a ir en forma recta. Sin embargo, cuando vemos en la trayectoria, cuando hay campo interno, entonces, ¿qué vemos? Supongamos que parte de acá, donde estamos, de acá. Ahora, acá hay un campo eléctrico interno, entonces siempre va a haber una curva. Va a haber recta, curvas. Entonces, ¿qué hace el campo eléctrico? A la trayectoria entonces lo vuelve curvo, donde existe campo eléctrico. Ahora, a partir de este modelo que vimos, vamos a tener una expresión para la resistividad de un material, que sería la ecuación, que ya lo vimos anteriormente. Entonces la resistividad va a ser igual al campo eléctrico sobre la densidad, pero escalares, ¿no? Entonces, la densidad de una corriente a su vez está dada por esta que también es la fórmula de la densidad, pero vectorialmente, teniendo la derivada del volumen. Entonces, aquí decimos donde n son los electrones libres por unidad de volumen, que es la carga de cada uno, y su velocidad media de deriva. También sabemos que un metal ordinario, K, la carga es menos el electrón. Entonces, un electrón común tiene una velocidad inicial en un tiempo igual a cero, y el valor del volumen cero promediado con respecto a muchos electrones, es decir, la velocidad inicial de un electrón promedio es igual a cero. Entonces, vamos a decir que el volumen inicial promedio es igual a cero en un momento igual a cero. Entonces, el campo también que ejerce en sobre toda la carga, lo que ocasiona una aceleración a la aceleración en vector en dirección de la fuerza. Entonces, ¿qué decimos en este caso? Que planteamos esta fórmula, que la aceleración va a ser igual a la fuerza sobre la masa del electrón. Estamos hablando que es una masa del electrón que, bueno, todos los electrones tienen esta masa. Entonces, ahora seguimos viendo, entonces decimos que la velocidad de un electrón promedio en este momento es la suma de los promedios de los términos de la derecha. ¿Por qué? Entonces vamos a poner que la velocidad media también va a ser esta. Si aplicamos otra ecuación. Entonces decimos que el tiempo t va a ser igual a este signo, más o menos este que no lo puedo encontrar. Entonces, ¿qué decimos?
Entonces la tendencia de colisiones a disminuir la velocidad de un electrón promedio con las colisiones aleatorias equilibra con exactitud la tendencia del campo. Entonces la velocidad de un electrón promedio está dada por la ecuación anteriormente vista, se mantiene con el tiempo y es igual a la velocidad de deriva. Entonces, reemplazando, vamos a tener esta ecuación. Ahora, hacemos otra sustitución más a esta ecuación de la velocidad de la deriva. Entonces, vamos a tener esta ecuación de la densidad, que va a ser igual a n, la carga por la velocidad de deriva, que también a su vez va a ser igual a n, la carga cuadrada por el tiempo, sobre la masa, sobre el campo eléctrico. Entonces, al comparar esta ecuación, que puede reescribirse como, y al sustituir que el campo de la carga, se observa que la resistividad está dada por esto, masa sobre n por el electrón al cuadrado por el tiempo. Ahora, si n y t son independientes, entonces la resistividad es independiente y el material conductor obedece a la ley de Ohm. Entonces, esa sería mi exposición, ingeniero, de la parte teórica. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de ejercicios.